inicio entonces a la charla del día de hoy. La idea era continuar con lo que ya habíamos estado viendo en la charla anterior, detenernos un poquito más en la parte de impuesto a las ganancias y en la parte de cargas sociales, y detenernos también en repasar algunas extinciones más allá de lo que fue la tradicional, digamos, renuncia y despido. La charla anterior habíamos estado viendo básicamente qué se liquidaba, los conceptos, los distintos institutos, distinguiendo las bases que hay que considerar para liquidar un aguinaldo, para las vacaciones, para el preaviso, para la antigüedad. Hoy la idea es repasar distintos supuestos que se nos pueden dar de desvinculaciones y que nos quede copiado un poco a modo de resumen de qué artículos de la ley salen y bueno, tener un poco algunas herramientas, digamos, para ver qué es lo que hay que liquidar, qué es lo que no va a corresponder en cada caso y algunas cuestiones por ahí interesantes a considerar como para estar uno ahí auxiliando desde nuestro carácter obviamente de liquidadores. Bien, algunas filminas las dejamos como para usarlas de referencia. Esta puntualmente fue nuestro punto de partida la última charla. Si llega a surgir alguna duda, cualquier cosa, acuérdense, tienen habilitado el chat, en la medida en que va viendo las filminas me hacen la consulta, y si no, al cierre de la charla siempre damos 2-3 minutitos, y si no, por último, cuando les envían el material también nos pueden enviar un mail. ¿En qué aspectos nos vamos entonces hoy a detener? Básicamente, como bien dijimos, en los casos especiales, un poco en la parte de cargas sociales, en ver un ejemplo cómo nos va a quedar reflejado hoy con lo que es la detracción, y finalmente también en lo que es la liquidación de impuesto a las ganancias y en cómo está hoy todavía este tema de la reforma que hablaba del alcance de las gratificaciones de CES. Básicamente habíamos visto en toda desvinculación 3 esferas, la laboral, la previsional y la impositiva. Vamos a arrancar de nuevo desde el punto de vista de la laboral, sin repetirnos, esto ya lo habíamos visto en la charla pasada, lo dejo como para que nos quede de colación, pero recordemos que en todo tipo de liquidación final que hagamos siempre vamos a estar liquidando lo que son los sueldos en los días trabajados, digamos que se han devengado, las vacaciones no gozadas y el SAC proporcional. Tienen ahí las pautas, cualquier cosa también pueden pedir que les reenvíen el material de la charla pasada, si ya lo tienen y lo relevan. No quiero volver a repetirme, sobre todo porque tenemos bastante como para ver. Bien, ¿qué desvinculaciones entonces no van a ser indemnizables? ¿Y qué va a significar que no sean indemnizables? Justamente que vamos a estar liquidando lo que veíamos recién en pantalla. Vamos a estar solamente liquidando el sueldo que devengó ese empleado, los días que trabajó, básicamente el aguinaldo y las vacaciones no gozadas. Lógicamente también vamos a estar haciendo, y lo vamos a ver al cierre, en cualquiera de estos tipos de liquidación, sea por el motivo que fuera, también vamos a estar haciéndole el cierre de la liquidación del impuesto a las ganancias, por lo menos, no sé si será la anual del empleado, pero sí por lo menos la del empleador para con ese empleado. ¿Qué motivos no indemnizables tenemos? Los que tenemos mencionados en pantalla, tienen una serie de artículos a su vez en la ley, y algunas referencias que nos parecieron interesantes para tener en consideración o algunas ideas que me parece relevante tener en cuenta. La renuncia un poco fue nuestro punto de partida que habíamos usado la charla anterior, nada raro bajo el sol, digamos, básicamente. Sí recordemos que cualquiera sea la baja, teníamos un plazo de 5 días corridos para dar la baja en AFIP. Nos puede pasar que nosotros estemos esperando el telegrama de renuncia, por ejemplo, se demore y por culpa de esa demora, digamos, no podamos cumplir con los 5 días corridos. Bueno, la misma pantalla de AFIP nos permite informar la fecha de recepción del telegrama, así que esa instancia la podemos salvar tranquilamente.
Después, con respecto a las otras instancias, algunas cuestiones que me parecen interesantes a considerar. Ya lo dijimos, se van a estar liquidando solo 6 conceptos. Puntualmente, el mutuo acuerdo, tengamos en cuenta que en realidad el mutuo acuerdo en el artículo 241 habla de que tiene que hacerse por escrito, tiene que ser o escritura pública ante escribano o ante autoridad judicial o administrativa. Y muchas veces el mutuo acuerdo también es utilizado para pagar o algún concepto que quedó pendiente dando vueltas, o bien una liquidación final, más bien por despido, donde las partes, en lugar de exteriorizarlo como un despido, terminan acordando y poniéndose de acuerdo en manifestarlo como un mutuo acuerdo. Así que, además de los conceptos tradicionales, es muy habitual que nosotros veamos mutuo acuerdo con una gratificación extraordinaria por cese. Por los montos, obviamente, que sean los que defina, digamos, en la negociación el empleador con el empleado al momento de la extinción del vínculo. ¿Qué es lo importante? El tratamiento que vamos a ver después de esa gratificación por cese en cuanto a ganancias, y en cuanto a lo que se refiere a cargas sociales, la gratificación extraordinaria por cese, como su nombre lo indica, es extraordinaria y es de carácter no remunerativo. Lógicamente que si dentro de esa gratificación se están incluyendo conceptos remunerativos, podría llegar a estar abierta la beta, por ejemplo, un bono que todos los años paga la empresa. Si yo lo meto en esa gratificación, en realidad podría llegar a ser objetable, digamos, su naturaleza como gratificación por cese. Pero bueno, es real que muchas veces se usa como un paquete para meter muchas cosas. Esto obviamente lo define el abogado, que es el que va a establecer en el acuerdo qué ítems y qué montos se van a estar considerando. Uno, desde el punto de vista de liquidación, ya sabe que tiene que liquidar todos los otros conceptos y además esta gratificación por el importe que nos importa. Sin ningún límite, digamos, en cuanto a su cuantía, la cuantía dependerá de la relación, del salario y de lo que se esté abonando. El despido con justa causa, recordemos que el tratamiento va a ser una renuncia. Muchas veces el despido con justa causa es una instancia que después termina con una conciliación, con un ciclo donde se acuerdan otros conceptos indemnizatorios. El artículo 242 va a ser eje muy importante en la invariabilidad de la causa expuesta. ¿Qué significa esto? Que la causa que manifiesta cualquiera de las partes que haga al despido con justa causa, obviamente que si es el trabajador el que dice que lo que hay es un despido indirecto y manifiesta una causa, en ese caso va a ser indemnizable si no se rechaza. En este caso estamos parados en el caso del empleador, que con justa causa decide despedir al trabajador. Siempre recordemos que esa causa la va a tener que poder probar, llegado el caso, y que tiene que ser proporcional con la falta que se haya cometido. No puede ser que por 2 llegadas tardes, por ejemplo, yo no voy a poder justificar un despido con causa. ¿Por qué? Básicamente porque justamente el despido con causa lo que me está evitando es toda la carga indemnizatoria del despido y que no se trate inclusive de un despido agravado. Entonces, es muy importante que la causa mantenga proporcionalidad y que además, bueno, tenga las herramientas y los medios como para poder probar esa causa. Pero si esa causa está en orden, digamos que a nosotros nos llega la indicación de hacer un despido con causa, más allá del concepto que vamos a estar utilizando y exponiendo en la baja de AFIP, solamente vamos a estar liquidando los mismos ítems que venimos viendo. El abandono de trabajo, es importante tener en cuenta acá que no es directo, digamos, sino que hay que constituir en mora. Constituir en mora implica que haya el envío de un telegrama donde se lo notifica al trabajador que si no se presenta a trabajar en 48 horas o las horas que dispongan, lo habitual son 48 horas, bueno, sí, se lo va a tener por despedido justamente con esa causa que es el abandono de trabajo. Entonces, si a nosotros nos pasan un abandono de trabajo, para activar solamente los conceptos que mencionamos, es importante que confirmemos que se haya puesto en mora al trabajador. Si nos dijeran que no,
es interesante hacer la mención de que tienen que hacer el envío de ese telegrama. A veces nos pasa que nos informan una circunstancia y después termina siendo otra. Obviamente que uno no la va a llevar desde el punto de vista legal, pero sí es importante a veces hacer ese acompañamiento. El contrato a plazo fijo menor a un año, tengamos en cuenta con respecto al contrato a plazo fijo algunas cuestiones o algunas particularidades a tener en cuenta. Siempre es como una herramienta que está bien vista porque me evita quizás lo que es una indemnización, pero también tener en cuenta que si yo contraté, por ejemplo, por 4 meses y la persona no me resulta, yo a priori me comprometí por 4 meses, tengo que pagar los 4 meses. Entonces, mucho cuidado con las contrataciones de contrato a plazo fijo, porque muchas veces no se conoce al trabajador y a veces se genera ese pequeño problemita de que se hizo un contrato a plazo fijo por medio año y a los 2 meses ya no quieren saber más nada con el empleado. Básicamente, para que se active esta circunstancia donde yo solo pago el sueldo, vacaciones no gozadas y aguinaldo, es importante que medie preaviso. ¿Un preaviso de cuánto? De 1 mes, como mínimo, máximo 2 meses, y no se puede incluir ese preaviso en el contrato. Se tiene que mandar un telegrama específicamente donde se informa que se está dando el preaviso para dar por terminado el contrato. Lógicamente que si el contrato se va a renovar y se va a extender, que es una posibilidad que tenemos desde la ley, bueno, en ese caso se enviará el telegrama informando se hará la modificación en el alta temprana. Recuerden que AFIP en el contrato a plazo fijo la baja es automática porque ya tiene la baja informada. Habrá que hacer la modificación del plazo y el nuevo contrato con el nuevo plazo. En tanto y en cuanto el plazo fijo sea menor a 1 año, no va a activar ningún tipo de indemnización, obviamente mediando el preaviso. La única excepción a este preaviso, donde sí va a quedar incorporado en el propio contrato, es cuando la contratación es por 1 mes o menos, donde es lógico que si yo lo contraté por 15 días, no llegaría jamás a hacer ese preaviso que me impone la ley. Con respecto a la jubilación, y vamos a hacer un cambio de pantalla para repasar un poco cómo quedó esta circunstancia, sigue rigiendo un poco lo que es, digamos, la forma de intimación de la jubilación, básicamente, esto de la empresa que esperaba. La empresa esperaba que el empleado tenga los aportes y tenga la edad jubilatoria, con una salvedad. Ahora ya no es la edad jubilatoria, sino que se lleva a 70 años la edad en que la empresa puede enviar el telegrama para intimar la jubilación. Desde que la empresa envía el telegrama tiene 1 año de plazo o hasta que salga el beneficio jubilatorio para mantener la jubilación. Es importante que tengan en cuenta que el momento en que pueden hacer el pedido es puntualmente justamente cuando se cumplen los años y se cumplen los aportes. Recuerden entonces que esto se modificó con la reforma previsional. Antes era la edad jubilatoria equiparada a la edad en que el empleado tenía el beneficio. Ahora lo que se hizo es ampliar solamente el momento en que la empresa puede intimar la jubilación. No quita que el empleado, si quiere, tramite su beneficio jubilatorio y se jubile. Esto no tiene nada que ver. 60 y 65 en características generales, después hay regímenes específicos, siguen siendo la edad en que los trabajadores pueden solicitar el beneficio. 70 es la edad en que queda definido, después de la reforma previsional, el momento en cual el empleador podría intimar. Y amén de los 70 años, no se olviden que también está la pata del requisito de los aportes. Esa siempre es la pata que los deja medio mal parados a los empleadores. A la fecha, no han habido modificaciones de ANSES ni de AFIP sistémicas para que los empleadores puedan enterarse de si el empleado cuenta con los aportes o no. La realidad es que lo único que se le pide al ANSES es que habilite saber cuántos años de aporte tiene el trabajador, no las remuneraciones, porque se entiende que eso es algo de la órbita privada del trabajador, no necesariamente
tuvo que haber trabajado a los 30 años en la misma empresa, con lo cual eso realmente es de la órbita privada del trabajador, pero hoy en día hay circunstancias, beneficios habilitados por la misma reforma y en virtud de esta extensión que se hace de los 60 o 65 años hasta los 70 años en la nómina, donde el empleador para poder hacer uso de ese beneficio necesita saber si el trabajador ya reúne los aportes o no los reúne. Básicamente, ¿por qué? Porque si reúne los aportes y reúne la edad, amén de que el empleado siga en nómina hasta los 70 años, porque no lo puedo intimar, sí puedo usar un código de AFIP que me permite pagar muchísimo menos de contribuciones, básicamente. Lo que se va a ingresar es solamente, de hecho, la parte atribuible a contribuciones a la obra social y a la ley de riesgos de trabajo. Pero para eso necesitaría la información de ANSES. Hoy, habiendo sido la reforma en diciembre del año pasado, todavía seguimos sin noticias de esa información y no sabemos qué va a pasar. Con lo cual el beneficio queda acotado solamente a los casos donde por ahí el empleado ya trabajó 30 años en la empresa, entonces la empresa sabe que durante esos 30 años le hizo los aportes. Y aún así siempre hay muchísimos líos con las sábanas de ANSES, así que incluso aún así uno queda supeditado a una ceguera parcial, que bueno, estamos a la espera de la modificación de los sistemas. ¿Qué pasa entonces si se cumplen con estos requisitos de los aportes y los 70 años y la intimación enviada en tiempo y forma? Una vez que obtiene el empleado la jubilación o bien que se cumple el año, el empleador puede indemnizarlo, digamos, desvincularlo sin abonar indemnización alguna. Ojo porque la intimación mal cursada puede dar origen a que el trabajador se considere despedido. También tengamos en cuenta que se modifica la circunstancia, en realidad jurisprudencialmente ya estaba establecido, se modifica el artículo 253 y se le da peso, digamos, de ley a esto de que una vez que se obtiene el beneficio jubilatorio, por más que el trabajador siga trabajando, valga la redundancia, en la misma nómina, a los efectos de una indemnización por antigüedad, se inicia desde ese momento nuevamente el cómputo de la antigüedad. Solamente a los efectos del cómputo de una indemnización por antigüedad. Básicamente esto es una forma de no discriminar, digamos, a aquel que obtiene el beneficio jubilatorio, porque como sería la única instancia donde la empresa puede darle la baja sin tener que indemnizarlo, no habría empresa que no aprovechara esa circunstancia, digamos, para dar la baja. Entonces, para evitar ese trato discriminatorio y dar lugar que quien esté en condiciones y que sea viable para la empresa, pueda seguir en la nómina, entonces es que jurisprudencialmente se analizó y se estableció esto y finalmente fue receptado entonces por la modificación de la reforma. Nos quedan dos casos más de indemnización, de desvinculaciones no indemnizables. Básicamente el fin de la reserva de puesto. ¿Qué es el famoso fin de reserva de puesto? Recuerden que el trabajador por enfermedad inculpable tiene un plazo previsto en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese plazo es entre 3 y 12 meses, que depende de la antigüedad del trabajador y de si tiene cargas de familia o no. Y una vez que termina ese plazo, se le notifica al trabajador que inicia su periodo de reserva de puesto. El periodo de reserva de puesto es un plazo de 1 año, donde el trabajador justamente no va a estar devengando salarios, lo único que se hace es, digamos, mantenerle el puesto, justamente, y que si antes del año ese trabajador se puede reincorporar a sus labores, vuelva. Digamos, básicamente yo no lo puedo despedir en el plazo de ese año. Lo espero ese año, por así decirlo. Una vez que vence el plazo de ese año, sí la empresa entonces, siempre mediando notificación de la extinción, puede dar de baja el vínculo y en este caso, habiendo cumplido esas dos instancias, la parte que sí devenga salarios correspondiente a los meses que le correspondan por enfermedad y la parte de la reserva de puesto, una vez concluido eso, entonces sí
ya pasamos a lo que es una extinción, digamos, no indemnizada. Y finalmente, la inhabilidad o incapacidad culposa o dolosa. Esto básicamente es cuando yo necesito que el trabajador conste de alguna habilitación particular. Bueno, si por algún motivo la perdiere, motivo que sea, obviamente, como bien dice ahí, culposo o doloso, y pudiendo cubrir, digamos yo, la prueba, la carga probatoria de esa circunstancia, también estaría en un caso de una desvinculación no indemnizable. Lógicamente son situaciones que se ponen un poco más puntillosas en cuanto a las herramientas que vamos a necesitar para probarlo, y nosotros desde el punto de vista de liquidación, bueno, estaremos a la espera de las indicaciones legales del caso. Vamos a pasar ahora a las indemnizaciones, a las desvinculaciones, hoy se me trabó el disco, perdón, a las desvinculaciones donde sí vamos a estar abonando indemnizaciones. ¿Qué vamos a estar abonando básicamente? Lo habíamos visto en la charla pasada, cómo se llegaba a cada uno de los valores, la indemnización por antigüedad. Recuerden acá que si se trata de personal de la provincia de Buenos Aires, está acompañado además por lo que es el aguinaldo, porque está el fallo Hellman, que así lo sostiene, no así en Capital Federal. Esto había estado dando vueltas con la famosa reforma laboral, pero bueno, no prosperó, y de hecho había sido muy resistida la modificación por parte de los sindicatos, así que por ahora se mantiene eso, con la jurisprudencia separada para lo que es provincia y capital, por mencionar los dos ejemplos puntuales. La indemnización por preaviso, vamos a abonar también con su aguinaldo, recuerden que es la 12ª parte del preaviso, y la integración mes del despido con su aguinaldo. No me voy a meter en cada uno de estos institutos porque, como bien dije, ya lo habíamos visto la charla anterior. Me preguntan qué pasa si, se me fue la consulta, espérenme, me preguntan qué pasa si vencido el periodo, si durante el periodo de reserva de puesto el trabajador vuelve a la nómina, si una vez que vuelve lo puedo despedir, digamos, una vez que retoma sus actividades. Lo voy a poder despedir, nada me impide que una vez que retome sus actividades lo despida, lógicamente que es indemnizable en ese caso. O sea, estábamos viendo puntualmente en qué caso no era indemnizable, que es cuando culmina el año de reserva de puesto. Si culminado, o sea, si pasado 2 meses el trabajador vuelve a nómina, se reactivan todas las circunstancias normales y yo puedo despedir a ese trabajador, pero eso obviamente ya entra en la esfera de una indemnización. Lo mismo que tampoco puedo despedirlo a los 6 meses de la reserva de puesto. La reserva de puesto es del año entero y hay que esperarla, porque justamente también en el plazo de la reserva de puesto, y ya metiéndonos en lo que son las desvinculaciones indemnizables, tengamos presente que el trabajador podría terminar con una incapacidad absoluta, y si eso se da durante ese plazo, nos corre lo que es el artículo 212 y vamos a tener que indemnizar con un 245. En este caso la indemnización no es punitoria por el despido, no es reparatoria por el despido en cabeza del empleador, sino que es más bien reparatoria en virtud de, bueno, una situación, digamos, que queda en cabeza del trabajador con una incapacidad absoluta. Así que, en realidad, el periodo de reserva de puesto, si se interrumpe porque el trabajador vuelve, nada me impide que yo lo despida. Obviamente tendré que verificar entonces los periodos de tiempo de servicio y descontaré los periodos en que no hubo servicio justamente afectados a la reserva de puesto. Sí, recuerden que los periodos por enfermedad devengan tiempo de servicio, aunque el trabajador no esté en las oficinas, o sea que devengan salario, devengan vacaciones, devengan aguinaldo, todo. La reserva de puesto, no. ¿Cuáles son las desvinculaciones indemnizables? Lo habíamos visto, lo que es el tradicional despido sin justa causa. Este es el famoso telegrama donde sencillamente informamos que a partir del día de la fecha se prescindirá de sus servicios, ni más ni menos. Esto porque justamente la ley de contrato de trabajo tiene un carácter de reparatorio frente al despido, pero
no de prohibitivo, salvo en determinadas circunstancias muy puntuales, lo que es, por ejemplo, el caso de un delegado gremial, lo que son los casos discriminatorios quizás. Salvo en esos casos, siempre el despido está habilitado, más agravado o menos agravado, pero la vía del despido sin manifestar causa siempre está, digamos, como habilitada con la carga indemnizatoria y los institutos que habíamos visto la charla pasada. ¿Qué pasa con el despido indirecto cuando es invocado por el trabajador? Esto es el trabajador que, por ejemplo, se le cambian condiciones elementales del contrato de trabajo, el famoso ius variandi, esto de cambiarle la jornada laboral, el lugar de trabajo. En realidad el ius variandi es como bastante amplio en cuanto a que algo que en una circunstancia puede resultar una tontera, en un caso particular puede ser la causa que invoque el trabajador y sea válida y lo ponga en este lugar de despido indirecto y que lo haga acreedor de las indemnizaciones. Por eso es importante que cuando se dan esos cambios fuertes, importantes, de lugar de trabajo, de jornada, ni que hablar de remuneración, bajas salariales no se pueden hacer, tiene que estar todo acordado por escrito y verificado, sobre todo inclusive cuando afecta a toda la nómina, que, bueno, es todo un costo. ¿Por qué? Porque si la causa que invoca el trabajador es lo suficientemente gravosa, se va a hacer acreedor entonces de una indemnización normal, como lo que establecimos, con su antigüedad y demás conceptos. El despido por quiebra lo vamos a separar del despido por quiebra no imputable al empleador, que lo tenemos en el cuadro de abajo. Acá estamos en lo que es una base completa del artículo 245. En este caso es el despido por quiebra imputable al empleador, ver con un artículo 251, y bueno, la incapacidad absoluta que ya lo mencionábamos antes. ¿Qué es esto del artículo 247, perdón? Son indemnizaciones donde la base de cálculo es la misma que la del 245, básicamente, pero se aplica el 50% de la misma. Sencillamente hacemos todo el cálculo con los mismos análisis, los mismos topes que estuvimos viendo, pero aplicamos el 50%. ¿Qué motivos vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, la falta de trabajo, fuerza mayor o disminución, la muerte del trabajador o empleador, un vencimiento de un contrato a plazo fijo mayor a un año. Este es importante. Puede ser que yo haya tenido renovaciones sucesivas menores a un año. Por ejemplo, tuve una renovación de 6 meses y una renovación de 7. Ya me pasé de un año. Activo esta circunstancia y por ende esta indemnización. No voy a pagar preaviso en tanto y en cuanto indemnice, pero sí voy a pagar este concepto 247. El despido por quiebra no imputable al empleador y, bueno, la incapacidad parcial o inhabilidad no culposa. Siempre es importante tener en cuenta que en todo aquello que estamos hablando, que requiera algún tipo de prueba, todo tiene que estar fehacientemente justificado. La falta de trabajo, la fuerza mayor o la disminución van a ir acompañados, dependiendo del volumen de nómina que afecte, de un procedimiento de crisis, donde justamente lo que se va a estar verificando un poco es ver si se dan las condiciones para que justamente la indemnización, no nos olvidemos de este carácter reparatorio, sea del 50%, porque en realidad no responde completamente a, digamos, la culpa, entre comillas, por así decirlo, del empleador. Esto va a pasar en todas las circunstancias, digamos. También está el famoso caso donde hay una disminución en la capacidad laboral de un trabajador, producto de un accidente o de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si hay una disminución parcial, quizás esa disminución le impide al trabajador volver a su puesto de trabajo. ¿Qué se le exige al empleador? Que lo reubique. Y si no lo reubica, bueno, dependerá de si no lo reubica porque no quiere, en cuyo caso activará un 245, o si no lo reubica porque efectivamente no puede, y eso es muy difícil de probarlo, pero probado me activará una indemnización
menos gravosa que la del 245. Un caso solamente más puntual, quiero destacar de esto, que es la muerte del empleador. Tengan en cuenta que cuando habla de la muerte del empleador, solamente se refiere a aquellos casos en donde por una cuestión de desarrollo personal de la actividad, no es factible continuar con el vínculo laboral. También recordemos puntualmente que en lo que es el periodo de prueba, todas las relaciones a tiempo completo indeterminado inician con un periodo de prueba de 3 meses. En ese periodo de prueba de 3 meses, si yo doy por concluida la relación laboral, no voy a estar indemnizando, lógicamente siempre en condiciones normales, sin que haya nada raro en el medio. No voy a estar indemnizando, solamente voy a pagar un preaviso de 15 días. En caso de que haya una enfermedad en el medio, en que haya una enfermedad en el medio, el periodo de prueba prevalece y me interrumpe el lapso máximo que voy a estar pagando de enfermedad, solo si estoy en periodo de prueba. Dos desvinculaciones puntuales para tener en cuenta en el caso de las agravadas. En realidad tenemos 3. El matrimonio es una de ellas, está establecido en el artículo 180, está dentro del capítulo de protección de trabajo de mujeres y niños, pero la jurisprudencia entendió que si la desvinculación responde a el matrimonio, aplica tanto para mujeres como para hombres. ¿Cuál es la diferencia? En realidad lo que la jurisprudencia entiende que para mujeres aplica de pleno derecho, digamos, si se da entre los 3 meses y los 6 posteriores al matrimonio. Hoy día no es tan común ver esta causa, pero bueno, podría llegar a darse. Y en el caso de los hombres, en realidad, pensemos que la ley viene de larga data también. En el caso de los hombres, la ley obligaría a que el hombre pruebe que el despido se debió al matrimonio. Pero aplica para ambas circunstancias, siempre que estemos dentro, digamos, de lo que sería como el famoso periodo de sospecha. Entre 3 anteriores y 6 posteriores al matrimonio, lógicamente siempre que se haya notificado. Si el trabajador, raro que no lo notifique, pero bueno, suponiendo que no lo hubiese notificado, obviamente que no va a correr esto. Y que es lo que muchas veces, la discusión que muchas veces sucede. No tanto con el matrimonio, sino me voy al último caso con la maternidad. Artículo 178. Se le da una protección especial a la mujer embarazada y se abre un periodo de sospecha de 7 meses y medio antes o después de la fecha de parto, en el cual no es que no se la puede despedir, pero si se la despidiese, se le abona, además de las indemnizaciones que ya vimos, de antigüedad, de preaviso y de integración mes de despido, se le va a abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones. Lo mismo pasa en el caso del matrimonio. Se va a abonar esa indemnización de 13 salarios. Tengamos en cuenta que la norma en ningún caso habla de la mejor remuneración, habla sencillamente de abonar los 13 meses. Así que van a ser 13 meses de su salario normal. Y también tengamos presente que fue receptado todo lo que fue la jurisprudencia en materia de ganancias con respecto a las exenciones que corren para el artículo 245 y también alcanzan estas desvinculaciones agravadas. Los famosos fallos Cuevas de Lorenzo, entre otros, hoy sí receptados en la resolución 4003 de impuesto a las ganancias, que lo vamos a ver ahora en unos minutos. Y finalmente, con respecto al delegado gremial, tengamos en cuenta que ahí el régimen es la 23.551, la ley de asociaciones sindicales, donde está todo lo que es la protección, no solo del delegado gremial, sino también de quienes se han presentado como posibles candidatos para delegado gremial y no han quedado elegidos. Tengamos en cuenta que ahí sí el despido es más rígido, si no se produce el desafuero en forma previa, independientemente de que se le abonen las indemnizaciones, el delegado puede exigir la reincorporación. Así que en materia de delegado gremial sí es muy importante que estemos acompañados del asesoramiento legal porque la circunstancia va más allá, digamos, de lo que sería una indemnización agravada o no, sino que puede llegar incluso a
que se pague la indemnización, pero aún así el delegado solicite la reincorporación. Lo mismo pasa, no lo mencionamos acá, pero obviamente que si hay daño moral o algo que excediera el vínculo laboral, puede haber indemnizaciones que vayan más allá de lo que establece la ley de contrato de trabajo. Es el famoso caso de lo que es una indemnización, digamos lo que es un despido donde lo que se habla también es de algún tipo de circunstancia de discriminación. Bueno, en esos casos ya la indemnización no tiene una tarifa establecida por la ley de contrato de trabajo, sino que será el juez el que merituará si amerita una indemnización o tengamos presente también el instituto de la reincorporación como una posibilidad frente a esos reclamos. Una situación más que me pareció interesante para mencionar es el caso de la excedencia. Sabemos que la excedencia es el periodo que continúa luego de los 3 meses de maternidad. Este periodo es un periodo donde la trabajadora, de optar por la excedencia, no va a estar devengando salarios ni devengando antigüedad, pero digamos que se activan, vencido el plazo de la maternidad, 3 circunstancias. La posibilidad de que la trabajadora se incorpore automáticamente y vuelva a sus funciones, la posibilidad de que rescinda el contrato de trabajo y perciba una indemnización del 25% del artículo 245, con un límite, me dice, un salario mínimo vital y móvil por año o fracción. Es una indemnización, en este caso lógicamente no es reparatoria porque es sencillamente quizás un acompañamiento, porque en realidad es una extinción por voluntad de la trabajadora, no deja de ser una renuncia, digamos, pero en el punto de la culminación de la maternidad. Y finalmente también está la posibilidad de que la empleada opte por incorporarse, digamos, a lo que es un periodo de excedencia que puede ser de 3 o 6 meses sin cobro de haberes. Si opta por la excedencia y después renuncia, tengamos en cuenta que perdió el derecho a la indemnización del 25%. La indemnización del 25% responde solo al momento de la maternidad. Una vez que optó por la excedencia, gozará la excedencia y si luego renuncia, no tiene derecho a esa indemnización. Obviamente que una vez concluida la excedencia de 3 o 6 meses, se tiene que reincorporar a su puesto normalmente con las mismas condiciones, estará el tema de las horas de lactancia, o bueno, a veces hay un pedido de reducción de jornada, pero de nuevo, siempre tiene que venir de la mano del pedido de la trabajadora y no al revés. Todas estas circunstancias, lo que es la maternidad y el matrimonio, obviamente que para activar las indemnizaciones de las cuales estamos hablando, tienen que haber sido notificadas al empleador. Es decir, el empleador, si no se notificó de la maternidad, difícilmente le podamos decir que está despidiendo por causa de la maternidad. Es importante eso. Lo que pasa es que en muchos casos, bueno, el empleador intenta de hablar de que no sabía de la maternidad, pero bueno, ya era algo que se hablaba en la oficina, que los compañeros sabían, o que era notorio. Hay casos para todos los colores, digamos, en definitiva. Vamos a detenernos un poquitito en lo que es el impuesto a las ganancias y lo que me parece interesante repasar. Recordemos que sea cual sea el motivo, digamos, que dé origen a la extinción del vínculo, vamos a tomar de nuevo de referencia la renuncia o el despido, como para que sean nuestros dos ejes. Independientemente de eso, digamos, vamos a tener que hacer el cierre de impuesto a las ganancias de ese trabajador. Con los condimentos que estamos viendo en pantalla. Primero recordando que casi todos los institutos están alcanzados en el impuesto a las ganancias, que para que algo no esté alcanzado por el impuesto a las ganancias tiene que estar taxativamente incorporado en las exenciones, como es el caso de la indemnización por antigüedad y como fue el caso finalmente de la gratificación extraordinaria por cese, lo mismo que la indemnización agravada por maternidad o la del delegado gremial, que fueron incorporados de la jurisprudencia, tenemos los fallos en pantalla, y la gratificación por cese también del fallo Negri fue incorporado por la jurisprudencia y finalmente trasladado a la resolución.
pasaron las circulares 3 y 4 del 2012 de AFIP, pasó bastante tiempo hasta que finalmente fue recepcionado este tema. Básicamente, ¿cuál fue la línea que seguían todos los fallos? Esta idea de que si lo que se estaba abonando era una indemnización asociada específicamente a la extinción del vínculo, entonces no se cumplía con este famoso triunvirato de la permanencia de la fuente. Y al no cumplirse con la permanencia de la fuente, no tendría entonces que estar alcanzada esa gratificación extraordinaria por cese, independientemente de que, por ejemplo, en lo particular, no estuviera en las exenciones, entendiendo que si algo no cumple con la permanencia, directamente no tendría que estar alcanzado en el impuesto a las ganancias y ni siquiera sería necesaria la exención. Sobre eso versaban un poco todos estos fallos o los casos puntuales, como hablamos de la indemnización por maternidad. También han habido fallos de la época de la doble antigüedad, ese periodo donde no se podía despedir trabajadores y si se los despedía se abonaba una doble antigüedad. ¿Qué pasó con la gratificación extraordinaria por cese? Básicamente, con la gratificación extraordinaria por cese, vamos a ir para allá y después volvemos, fue recopilada por la reforma de la Ley 27430 y se dispuso en el artículo 47 una especie de limitación. Lo que se quiso hacer básicamente fue evitar quizás salidas de dinero que se estaban haciendo bajo la forma de una gratificación extraordinaria por cese cuando se trataba de directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Entonces, en esos casos, ¿qué se quería establecer? Que esa gratificación por cese, en realidad, no estuviese amparada por la exhibición que ahora sí estaba receptada en la resolución. Es decir, a cualquier empleado que le paga una gratificación por cese no hay problema. Pero si se trata de un directivo o un ejecutivo, y ahora vemos cuál es el problema de esto, en ese caso, entonces, esa gratificación no está dentro del paraguas de esta exención. En definitiva, fue una limitación a esta exención. ¿Por qué? Porque lo que se estaba viendo desde AFIP era esto, era el uso de esa figura para sacar por ahí gratificaciones que no tenían relación con justamente el tiempo, la relación laboral que había visto el director y que se las sacaba con el paraguas de la exención. El problema de esto es que, bueno, como todas las limitaciones, primero que está implicando un trato discriminatorio, y segundo, y que hoy en día es el problema que seguimos teniendo, es un artículo que en realidad no está operativo porque no tenemos la definición específica de qué entiende la norma por directivo y ejecutivos. ¿Por qué? Porque no sabemos si está definido por el sueldo, porque no sabemos si está definido por el hecho de que formen parte de, el hecho de que formen parte de que sean miembros del directorio o de la sindicatura. No tenemos los elementos que nos definan específicamente qué se entiende por directivo y ejecutivo. De nuevo, el gran problema que tuvimos. La reforma en diciembre del 2017 y a la fecha, a duras penas, se supo de un proyecto que hablaba de definir justamente el carácter objetivo en base al sueldo que cobrara ese directivo o ejecutivo. Se estaba hablando de asociarlo justamente a una X cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, y un carácter asociado a que, al menos en los últimos 12 meses, ese directivo hubiese formado parte del board de la empresa, por así decirlo. Pero eso por el momento es un proyecto, por eso es que por ahora, en la mayoría de los casos que yo vi al menos, se entendió que el artículo no está operativo, no se hizo efecto a la retención sobre esta gratificación por cese. Sí, recordemos siempre que estamos dentro del marco de un artículo 241, haciéndolo por escrito, dejando asentada la circunstancia, y lo que sí en muchos casos se hizo, bueno, fue informar que de modificarse esta situación, el trabajador se haría cargo del impuesto que no había sido retenido por la empresa.
No nos olvidemos que siempre que hablamos de la retención del impuesto a las ganancias, más allá de cómo afecta sobre los pagos que estamos haciendo al trabajador, la empresa tiene una obligación como agente de retención y por eso es importante la liquidación correcta y por eso es que en muchos casos que han sido gratificaciones importantes a personal jerárquico de la empresa que podía llegar a estar dentro del espectro de esta reforma, es que en las gratificaciones se buscó manifestar de alguna manera algún resguardo para la empresa y su omisión de actuar como agente de retención. Entiendo que la mayoría, digamos, de lo que han sido los acuerdos se han inclinado por esta alternativa. Lamentablemente no tenemos igual lo que sería una seguridad jurídica, una certeza jurídica como para, digamos, el análisis que tenemos que hacer y sigue pasando el tiempo. Tengamos presente con respecto a la indemnización por antigüedad, al estar alcanzada también lo que es la gratificación extraordinaria por cese, dejando puntualmente el caso que estábamos viendo, al estar alcanzado por la exención, independientemente de que yo esté pagando el tope, recordemos que había dos topes, el tope de convenio o el fallo Bisotti, o de que haya decidido pagar sin aplicar el tope por encima del mismo, independientemente de ello, voy a estar dentro del paraguas de la exención, salvo lógicamente que a futuro se trate de los casos puntuales de ejecutivos y directivos. Pero independientemente cuál sea la circunstancia, esta pantalla también la vimos la charla pasada, por eso no me detengo a explicarla, vamos a estar dentro del paraguas de la exención. Con respecto a nuestro cierre de impuesto a las ganancias, tengamos presente que lo que vamos a tener que estar controlando es liquidar el total de las remuneraciones del ejercicio fiscal, recordando que si el ejercicio fiscal dependerá de la fecha de pago de la empresa, si la empresa paga el 1 del mes, nuestra primera liquidación será la de diciembre, hasta la liquidación final inclusive, tanto en lo que hace a remuneraciones como retenciones previsionales y sindicales. Acá es importante tener en cuenta que no nos olvidemos, nosotros estamos proyectando todos los meses el aguinaldo, la 12ª parte. Bueno, al momento de la liquidación final, lógicamente vamos a eliminar ese aguinaldo proyectado para cargar el aguinaldo efectivamente liquidado y también vamos a incluir todos los conceptos de la liquidación final que veíamos que no se encuentran exentos. Las vacaciones no gozadas, una integración mes de despido, la indemnización por preaviso. Hablábamos ahí de las gratificaciones habituales proporcionales, que a veces es bastante común que se abonen, digamos, la proporción que el trabajador le correspondía. Entonces, también tengamos en cuenta que vamos a estar informando de eso. El anexo de esta resolución me establece y me da distintos casilleros para informar cada cuestión, pero independientemente de una cuestión del casillero, los totales me tienen que sumar eso, básicamente. Si yo me tirara un total por sección específico de ese trabajador con todos los meses del ejercicio fiscal, me tiene que dar el total de la remuneración computable más lo exento que yo estoy informando dentro del formulario. Fíjense que el formulario tiene remuneración, primer aguinaldo, segundo aguinaldo, horas extras y demás. Obviamente que el tratamiento correspondiente a las horas extras si se tratase de un trabajador con dicho concepto. Lo mismo que el tratamiento de los viáticos, por ejemplo, si se tratase de un trabajador con dicho concepto. Vamos a también estar descargando el último CIRADIC informado, por las dudas siempre la idea es revisarlo en esa fecha, como para ver que no haya habido alguna presentación, y vamos a cargar las deducciones generales, con los montos hasta los cuales nos informa el trabajador. Si el trabajador informa, por ejemplo, a esta fecha, a septiembre, 20.000 pesos de intereses, vamos a descargar los 20.000 pesos de intereses. Puede ser que uno, por una cuestión de cálculo, venga proporcionando la 12ª parte de esos 20.000 todos los meses para que sea homogénea la retención en el ejercicio, pero si estamos en el cierre de impuesto a las ganancias, vamos a considerar ese valor, obviamente, hasta su tope, ¿no? Si informase 25.000 con los topes de ley correspondientes.
Me viene bien el caso para hacer una mención particular. En la última mesa de enlace la FIP aclaró que en el caso de aquellos trabajadores que se encuentran desempeñándose en zona patagónica, que tienen, digamos, deducciones personales ampliadas, para lo que son las deducciones generales, como es por ejemplo el servicio doméstico o el valor de los alquileres, no aplica la ampliación de los montos. Van por los montos generales y solamente se aplica la ampliación para las deducciones personales. Eso, si necesitan verlo, en la última mesa de enlace que tuvo la FIP fue uno de los puntos que le consultaron. Bien, por último también las deducciones personales. Tengamos en cuenta que vamos a estar en una instancia donde, independientemente de que hagamos la liquidación final a fecha de septiembre, vamos a estar anualizando los valores de las deducciones personales, así que vamos a cargar la deducción especial y el mínimo no imponible que tienen todos los trabajadores por sus valores anualizados, hoy en día rondando los 400.000 pesos, y el cónyuge y los hijos en caso de que correspondan. También paréntesis acá, tengan presente que ya desde el 3 de septiembre está vigente el nuevo CIRADIG con las modificaciones incorporadas para informar si se cobra asignación familiar por el hijo o para informar si corresponde el 100% de la deducción del hijo o el 50% de la deducción del hijo. Así que tenemos que tener bastantes actualizaciones, recordando que la actualización es obligación del trabajador. Es importante de parte de la empresa brindar esta información para evitarnos ajustes mayores. Surgen muchas dudas con respecto a qué pasa cuando se cobra asignación familiar un mes solamente. La verdad es que entiendo que lo van a estar consultando a FIP para que nos dé respuesta, digamos, de esas circunstancias. Obviamente cuando hay una habitualidad no cabe la menor duda de que la respuesta de AFIP es que si está amparada por un régimen no va a poder ir por el otro. Tampoco sabemos cuál es el control cruzado que va a hacer de esto AFIP, lo iremos probando y seguramente la AFIP vaya sumando controles con el devenir del tiempo. Una vez que tenemos cargado estos ítems que conforman la primera parte de nuestro anexo, vamos a descargar la base imponible resultante a la tabla anual del artículo 90. Recordemos que cuando liquidamos ganancias para sueldos, todos los meses usamos las tablas acumuladas. Bueno, en este caso, independientemente de que estemos en septiembre, vamos a tomar la tabla anual y vamos a hacer la determinación del impuesto anual de ese empleado. Por lo menos la determinación a septiembre, o por lo menos la determinación anual a los efectos de mi relación laboral con ese empleado. Después habrá que ver si ese empleado continúa o no continúa trabajando. ¿Y qué le vamos a restar? Como la mecánica del impuesto dice, básicamente todas las retenciones impositivas efectuadas en el ejercicio. También le vamos a restar el caso de algún empleado que haya informado percepciones. Recuerden que queda vigente un régimen solamente para pago en efectivo, o impuesto a los débitos y créditos. De todos modos, eso también es información que surge del CIRADIG presentado. Ese formulario 649, formulario 649, por eso lo pusimos con asterisco, pero me parece que siempre es más fácil para llamarlo, se va a acumular con el del empleador actual y va a generar la declaración jurada de ganancias anual del trabajador. Es importante que cuando uno hace la incorporación, cuando uno hace el cierre, sobre todo si el trabajador tiene retenciones, que le entregue ese formulario para que se lo pueda llevar a su nuevo trabajador. Y por la contrapartida, cuando uno hace el ingreso de un empleado, es importante que se deje asentado, en donde cuando se firman los papeles de ingreso, por un lado la obligación de informar las remuneraciones del empleador anterior y por otro lado la obligación también de presentar el CIRADIG. Tengamos en cuenta que como la decla de ganancias es casi una proforma que AFIP nos muestra, esa información de un empleador y de otro empleador, lo ideal es que esté manifestada a través del propio 572 web. El 649 que le entrega a la empresa es una ayuda para volcarlo, digamos, pero tiene que estar volcado en el 572 web, que hoy es la declaración jurada del trabajador, tanto respecto de sus deducciones
como de sus remuneraciones. Por último, con respecto a cargas sociales, copiamos un ejemplo de una liquidación final muy sencillo, muy escueto, con una única base como para tomar para la antigüedad, el preaviso y la integración, sin mayores datos, pero sí lo que quería que quede bien asentado es el tema de cuáles son las remuneraciones que vamos a estar incorporando. Tanto para aportes como contribuciones, porque en este caso no excede el tope, la base de mi remuneración va a ser la suma del sueldo y el SAC. Lógicamente, si se tratara de un trabajador con un sueldo mayor al tope, que hoy está vigente en 96.000 pesos, la base para aportes será topeada, la base para remuneraciones será el sueldo y el SAC. Del mismo modo que si se trata de un trabajador part-time, la base para mis remuneraciones 4 y 8 siempre va a ser la remuneración completa proporcional a los días que haya trabajado en el mes ese trabajador. Con respecto a la detracción, que me va a afectar la nueva remuneración 10, esta que aplica para el cálculo de las contribuciones de seguridad social, tengamos presente que en esta circunstancia, la liquidación final específicamente, no solo vamos a trabajar con los 2.400, que los estamos dividiendo por 30 porque así lo estableció la reglamentación, finalmente, el decreto reglamentario finalmente de las contribuciones, decreto que no trajo muchas novedades, pero bueno, que dispuso que la base sea siempre 30, así que por eso dividimos por 30, y le estamos sumando la parte proporcional del aguinaldo. Lo dividimos por 180 para mantener la razonabilidad con los 30 días solicitados por AFIP. De todos modos, un día más, un día menos, en esto que es incontrolable no va a generar diferencia. Y lógicamente esta parte la multiplicamos por los días del semestre. Tengan presente que cuando ustedes cargan en el recuadro de datos complementarios de cargas sociales el aguinaldo, les activa la posibilidad de informar una detracción mayor. Recuerden también, y es muy importante, el control de la base de la RT, la remuneración 9, porque todos los conceptos indemnizatorios, ninguno debe formar la base de la RT. Entonces es importante que tengan presente que el sistema, cuando ustedes cargan el no remunerativo en los datos complementarios, lo levanta por default en la remuneración 9. Ustedes van, la corrigen a mano y la dejan sin ese concepto. Obviamente que habiendo una liquidación final, sea cual sea el caso, indemnizable o no indemnizable, como hay vacaciones no gozadas de mínimo, en general, justo puede ser algún caso que no llegue ni a los 20 días trabajados, vamos a tener que hacer también una declaración jurada de los conceptos no remunerativos con artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden que esa declaración jurada puntualmente, si no hay conceptos no remunerativos, o sea, si el 931 salió en 0, no es obligatorio presentarla. Se presenta solamente cuando hay conceptos no remunerativos en la liquidación. Conceptos que pueden ser de convenio, hoy en día tengamos presente que salió la modificación respecto de que no se pueden homologar no remunerativos, que no tengan carácter de no remunerativo, veremos cómo termina eso, transitando, o bien conceptos como los indemnizatorios que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, me extendí unos minutitos más, pero así llegábamos bien con los temas. Espero a ver si tienen alguna consulta para hacerme vía chat, si no, por las dudas, mientras tanto, aprovecho para agradecer la participación, para recordarle que en el transcurso del día seguramente les van a estar enviando el material con la charla por si alguno tuvo algún problema de audio o no pudo terminar la charla, o bien si quieren repasar algún punto de los que hayamos visto. Muchas gracias, Lucía. Nos estamos viendo la próxima. Gracias, Paola. No sé si hay alguna consulta, así aprovechamos que estamos todos conectados. José, pedí el material cuando te envíen el de hoy, pedí si te pueden enviar el de la charla anterior.
Si los trabajadores están en Buenos Aires, me preguntan una empresa que está en Tierra del Fuego, pero tiene empleados en Buenos Aires. Si están en Buenos Aires, no aplicaría la exención de Tierra del Fuego. Eso depende del lugar de radicación, porque de hecho ese trabajador ni siquiera te va a poder informar que se encuentra en zona patagónica, en Ciradig. Me dicen que los hijos a deducir informados en Ciradig por ambos padres son rechazados. Me preguntan, perdón, al 100% en ambos casos. No te sabría decir porque no tuve el caso todavía para verificarlo. Yo me imagino que sí, pero esto nos va a generar una circunstancia, sobre todo en donde la relación entre los padres no está bien, de que los dos van a querer poner el 100% y que en definitiva se lo va a llevar el que primero lo informó. Es raro. A priori parecería que va a funcionar así y bueno, y que se maten, no sé, o que cuando van a definir la cuota alimentaria también definan eso. Yo entiendo que al segundo que lo quiera hacer se lo va a rechazar, pero la verdad es que no tuve el caso puntual como para ponértelo sobre la mesa, digamos. Lo importante es informarlo, sobre todo después quienes tienen la obligación de generar su declaración jurada de ganancias, a veces llegan a fin de año, tienen que hacer la presentación y se encuentran con estos errores o estas distorsiones donde no pueden ahí modificar esa circunstancia y obviamente el ajuste es muy importante. Me mencionan, es correcto, para la declaración jurada de los no remunerativos, es artículo 7 de la ley 24241, muchas gracias, porque la 24241 es la ley que establece cuáles son los conceptos remunerativos y cuáles no, e incluye en ese artículo 7 todo lo que es la parte indemnizatoria. La ley de contrato de trabajo tiene algunos conceptos no remunerativos, es un artículos 103 y 105, pero no es el caso de lo que estábamos viendo. Me dicen que tienen entendido que el plazo fijo se convierte en un plazo indeterminado después de 91 días de trabajo. No, en realidad si te fijas, el plazo fijo nos dice en la norma que se puede hacer hasta por 5 años. Un plazo bastante amplio, porque si yo contratara por 5 años y lo quiero despedir antes, tendría que pagarle esos 5 años comprometidos. Lo que sí a ver se considera es que hay fraude si yo tengo una persona 2 años trabajando, constantes renovaciones de plazo fijo. O sea, puede haber situaciones que sean fraudulentas y lo que sí puede haber es que tenía un plazo fijo de 90 días, no lo preavisé y lo quiero dar por terminado. Bueno, cuando no preaviso, uno de los castigos es convertir el contrato en a tiempo indeterminado. Pero no es que a los 91 días un contrato a plazo fijo se convierte en indeterminado por motus propios, por un incumplimiento en las formalidades. No entiendo la pregunta de Viviana. ¿Qué influye el obtener cargas de familia por el hijo para las retenciones de ganancias? No entiendo, ahí no me doy cuenta. Me preguntan un empleado que tiene pluriempleo si no declara en CIRADIG el otro trabajo. ¿Qué hacemos? Recuerden que la responsabilidad es del empleado. Me parece importante que la empresa lo que puede hacer es notificar, incluso lo puede hacer masivamente, como para que no quede no sea tan puntual el caso. Pero hoy día, y sobre todo la norma de CIRADIG en este caso es muy puntual sobre que en realidad esas responsabilidades pesan sobre el trabajador y no sobre la empresa. O sea, salvo que sean justo dos empresas del mismo grupo económico, donde yo no puedo desconocer esa realidad y tengo información, en realidad es el trabajador el que tiene que hacer esa información. Yo puedo comunicarlo para que el trabajador después, más que nada, no me venga al momento de tener que presentar su declaración jurada con que hay que hacer un ajuste y lo que ya sabemos. Pero exigirlo así como intempestivamente, no, y de hecho la norma lo pone en cabeza propia. Insisto, siempre hay excepciones, pero en general
es una obligación del trabajador, uno lo comunica y listo. El dato, ahora sí, Viviana. ¿Viviana era? Sí. El dato de si percibe asignaciones familiares en el CIRADIC es porque recuerden que esto en realidad ya estaba vigente hace muchos años, pero bueno, la norma no lo venía controlando, ahora ya sí, es el hecho de que si se perciben asignaciones familiares por el hijo no es deducible en ganancias. Entonces, si mi respuesta es que sí percibo asignaciones familiares, no me puedo deducir esa carga de familia en ganancias, independientemente de cuál sea el monto que yo esté cobrando por el hijo. Tengan presente entre paréntesis que se derogó, fue y vino, se habían dejado sin efecto los distintos valores de las asignaciones familiares para las distintas zonas del país, se dejó sin efecto nuevamente eso y se volvió al régimen anterior con la modificación, digamos. Pero bueno, sea cual sea la zona donde yo esté, si yo percibo asignaciones familiares, no lo puedo deducir en el impuesto a las ganancias. Creo que en lo que nos queda el transcurso de los meses, igual hacemos una charla de ganancias donde vemos puntualmente y vamos a repasar un poco, bueno, cómo quedaron estas circunstancias y veremos si tenemos más novedades de cómo está funcionando el CIRADIC en cuanto al control de los hijos. Como habrán visto, del 2012 a la fecha el CIRADIC fue incorporando cada vez más controles y muchas veces los controles que no tenía el CIRADIC los terminaba incorporando el propio sistema, digamos, al hacer la proforma de ganancias. Así que lo importante es notificar al trabajador para evitar que llegue a esa circunstancia con un saldo. No recuerdo, pero bueno, les van avisando cuándo es la fecha de capacitación de capacitación de ganancias, no, hacemos una actualización de cómo quedó el año. Me preguntan si se puede renunciar al cobro de las asignaciones familiares. Entiendo que sí, pero es un trámite vía ANSES, personal del trabajador. Hay que ver igual si efectivamente conviene la deducción por la alícuota de impuesto versus lo que se cobra de asignación familiar, ¿no? Indemnización por matrimonio también corresponden 13 sueldos. Sí, lo había puesto ahí abajo como genérico, lo que pasa es que en realidad no es un genérico que aplique al delegado gremial, porque en el caso del delegado gremial hay que pagarle también el periodo de reserva, digamos, que tiene de su puesto. No se llama de reserva, pero se me fue la palabra y no se me viene ahora a la mente. Bueno, si quedó alguna consulta, así no los demoro más, que ya estamos un poquito pasados, les pido que las envíen por mail, que no hay ningún inconveniente en responderlas. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos la próxima charla entonces de aquí a un mes. Hasta la próxima.